Bueno, vamos a comenzar con la primera, que sería técnicas de relajación. Recordemos que es una técnica basada en el condicionamiento clásico y es un proceso de aprendizaje gradual que busca reducir la activación fisiológica, facilitar la recuperación de la calma, relajar los músculos, busca el equilibrio mental y la sensación de paz interior. Existen tres tipos de entrenamiento de relajación, que sería la relajación autógena, la respiración y la relajación progresiva. De manera general, los 5 pasos para esta técnica de relajación serían: el primero, elegir una misma secuencia para todas las sesiones, es decir, podemos comenzar por los pies y terminar hasta nuestra cabeza, hasta las manos, hasta donde elijamos, ¿no? Pero elegir como toda una secuencia corporal. Segundo paso, tensar los músculos uno a uno siguiendo la secuencia que elegimos previamente durante 4 segundos y relajarlos después durante 15 segundos. Tercer paso, volver a tensar y relajar. Es relajar en un instante, no paulatinamente, es de golpe. Cuarto paso, imaginar cómo se tensan y se relajan los músculos. Concentrarse en la sensación agradable de relajar cada uno de estos músculos. Y por último, una vez relajados todos los músculos, hacer un repaso mental de los músculos al contrario de la secuencia inicial. Si empezamos por de los pies a la cabeza, bueno, pues ahora el último paso sería de la cabeza a los pies. Pasamos a la segunda técnica, que es inoculación al estrés. Esta técnica busca preparar al paciente a adquirir habilidades de afrontamiento ante una situación sumamente estresante a través de la práctica y de ensayos de dichas habilidades, para que cuando se enfrente a la situación real ya no cause el mismo estrés. Entonces empezamos por la conceptualización de la situación, que es sumamente estresante, para que tenga claro sobre qué va a trabajar. Después pasamos a esta identificación y jerarquización de las conductas o de esta situación estresante, dividida en conductas más pequeñas y manejables, para que pueda ir viendo su avance de afrontamiento, para después empezar con estas afirmaciones positivas que autorregulen y autorrefuercen todos los resultados parciales conseguidos, y que también a través del diálogo se confronte a estas creencias que tiene acerca de la situación, de manera que después, ya sobre la práctica y los ensayos con estas nuevas habilidades adquiridas, pueda empezar a reemplazar estas autoverbalizaciones automáticas por autoverbalizaciones alternativas, y que le ayuden a tomar esta postura de la situación que es temporal y que es oscilatoria, ¿no? Que recuerde siempre esta red de apoyo, esta desviación de la atención en entretenimiento, y que pueda expresar de mejor manera sus emociones. Como tercera técnica tenemos la desensibilización sistemática, que también está basada en el condicionamiento clásico, y esta técnica de modificación de la conducta consiste en eliminar respuestas de ansiedad ante estímulos o situaciones que generan fobia o ansiedad o miedo, mediante la exposición progresiva ante estos estímulos. Entonces, de manera general, el procedimiento, digamos que empezaría donde el paciente empieza a identificar y valorar las unidades subjetivas de ansiedad que quiere desensibilizar, y les va otorgando una puntuación, para que después pueda jerarquizarlas de menos a más y se puedan ir presentando al cliente de una en una, de menos a más. Eh, y entonces comenzaríamos por la relajación del cliente. Segundo paso, se presenta el primer ítem, y así sucesivamente, describiendo tal y como se presentó en la jerarquización. Tercer paso, el cliente debe indicar el nivel de ansiedad que le produce ese ítem. Cuarto paso, se realiza nuevamente la relajación y se describe una vez más el ítem, de manera que entonces, como último paso, debemos registrar cuánto disminuyó esta ansiedad en cada uno de los ítems después de la relajación en cada uno de ellos, y la descripción nueva de cada uno de ellos. Y como adicional, se recomienda que el paciente o el cliente integre estímulos placenteros dentro de esta actividad que le provoca miedo o fobia, con la finalidad de que aprenda una nueva conducta positiva frente a esta situación. Se le enseñan habilidades para aliviar, describir y explorar el miedo, la ansiedad o las fobias. Hola, mi nombre es Luz Elena Flores Álvarez y yo les voy a explicar lo que son las técnicas de detención de pensamiento, o también llamadas paradas de pensamiento. Su origen es sugerido por Bain en su libro Thought Control in Everyday Life a finales de los años 50.
Esto se popularizó más adelante por Wolf entre 1958 y 1969. Inicialmente se utilizó como una estrategia de intervención para lo que fueron los pensamientos obsesivos y fóbicos, en adición al uso que Volpe también le dio a esta técnica, que fue para la desensibilización sistemática. Se estima que el dominio de esta técnica puede llevar alrededor de una semana, con prácticas diarias con 3 o 4 sesiones de aproximadamente 10 minutos. Esta técnica se usa en detención de ideas de posibilidad para sufrir ataques de epilepsia, en alucinaciones tanto visuales y auditivas, en tratamiento de fobias o tratamientos de parejas. Tiene algunas desventajas desde el aspecto metodológico, ya que aún carece de evidencia empírica y los resultados pueden ser poco predecibles. Se requiere de una exposición repetitiva de manera diaria. Su efectividad también no es comparable comparada con otras técnicas cognitivo-conductuales y pues se necesitan tener diferentes validaciones que consideren que no puedan estar interviniendo resultados de otras técnicas al momento de aplicarla. El procedimiento de esta técnica comienza con la enumeración y la descripción de pensamientos disfuncionales. Se procede con la elaboración de una lista de pensamientos funcionales y agradables. Se procede posteriormente a la relajación e implicación en la secuencia del pensamiento disfuncional. Se aplica una técnica que se llama STOP, lo que es la interrupción de pensamientos disfuncionales. Se cambia esta secuencia con pensamientos que son funcionales o agradables para un cliente. Se repite el ejercicio con diferentes variantes y una vez que se ha estabilizado esta práctica, entonces se lleva la generalización a la vida. Y bueno, el procedimiento también se puede complementar con técnicas de respiración diafragmática. La siguiente técnica que les voy a compartir es el entrenamiento en reversión de hábitos. Su origen es a partir de las aportaciones de Aldrin y Nunn en 1973. Su uso es para el tratamiento de hábitos nerviosos y también de tics, así como el síndrome de Tourette y la tricotilomanía, contrarrestando la conciencia ilimitada, una práctica excesiva o la intolerancia social ocasionada por estos. El tratamiento consta de pocas sesiones y el procedimiento es el siguiente. Se procede a revisar la inconveniencia del hábito, es decir, la identificación que éste tiene en el impacto en la vida. Se entrena la conciencia del hábito sobre las respuestas desencadenadas por el mismo. Se entrena en respuesta a las competencias del hábito, conductas que sean incompatibles con el hábito original. Se requiere de apoyo social para poder aplicar respuestas incompatibles y finalmente la generalización del procedimiento a la vida real, es decir, pasar de una situación concreta a un escenario completamente real. Otros usos para el entrenamiento en reversión de hábitos pueden ser en temas de tartamudeo, en temas de morderse las uñas, labios o boca, en el rechinar de dientes, en chupar los dedos, en trastornos de pica o de rascarse, conductas de autoasfixia, en problemas de competencias sociales o cefalias, dolores faciales y explosiones emocionales. ¿Cuál es la eficacia de este tipo de entrenamientos? Pues aunque presentan aún todavía problemas en sus metodologías, su criterio se encuentra muy cerca del cumplimiento del Task Force on Promotion and Dissemination of Psychological Procedures, llegando a ser un tratamiento 100% eficaz. Otro tipo de entrenamiento es el que tiene que ver con la comunicación asertiva o conducta asertiva. Este tiene su origen en el reflejo condicionado que promovió Salter en 1949, nombrado inicialmente como respuestas excitatorias. Wolpe también por su lado realiza aportaciones importantes en el modelo de entrenamiento de asertividad. ¿Cuál es su definición? Es una conducta interpersonal, expresión de emociones, creencias y sentimientos de forma honesta y sincera, de una forma que sea socialmente apropiada. El uso que se le da a este tipo de entrenamiento es en el tratamiento de personas con problemas de habilidades sociales o personas que tienden a ser agresivas en cuanto a reacciones y respuestas, problemas de actitud que deriven también de problemas en la vida cotidiana. Los beneficios es que un paciente se siente se comporte de manera asertiva para generar sentimientos de bienestar, reduciendo el estrés. Además, se pueden tener recompensas sociales y materiales a raíz de la comunicación asertiva.
Como ya mencionaba, se les definía respuestas excitatorias. En este caso existen algunos ejercicios que ya se han definido, que son el externar los sentimientos, el uso de la expresión facial derivada de las emociones, expresar opiniones contrarias cuando se está en desacuerdo, poder recibir elogios y alabanzas y practicar la improvisación. Algunas de las técnicas más utilizadas en este tipo de entrenamientos son el modelamiento, el ensayo de la conducta, el feedback, la técnica de disco rayado, la técnica de lenguaje corporal o el banco de niebla, entre otros. Técnicas de condicionamiento encubierto. Es un tipo de modelo teórico que hace hincapié en diferentes técnicas, utilizando diversos principios de la terapia cognitivo-conductual y usa como base principal la imaginación. Fue desarrollado por Josep Cautela en 1967. Las técnicas que utiliza dicho modelo tienen el objetivo de alterar la frecuencia de las respuestas. Sus fases de empleo son: fase educativa, en donde se despejan las dudas del modelo y se explica el por qué utilizar la técnica; fase de evaluación o entrenamiento, en donde se valora y capacita al paciente en relación a su capacidad de imaginar; fase de aplicación, se condiciona con la finalidad de que asocie las imágenes mentales. El nivel de ayuda del profesional disminuye aquí de manera paulativa. Y la fase de consolidación, en donde el profesional se encarga de lograr que el paciente sea capaz de hacer por sí solo el condicionamiento. Las técnicas de condicionamiento encubierto son: reforzamiento positivo, negativo o encubierto; sensibilización encubierta; coste de la respuesta encubierta; modelado encubierto; aserción encubierta y tríada de autocontrol. Técnicas de biofeedback. Son técnicas mediante las cuales se pueden examinar parámetros o variables fisiológicas, permitiendo mostrar al paciente la manera en que se debe modificar la actividad fisiológica. El paciente es informado en tiempo real acerca del estado de sus parámetros. Por medio de distintos sensores, el paciente puede ser consciente de los diversos parámetros fisiológicos de su cuerpo. Los diferentes dispositivos utilizados generan imágenes o audios para que el paciente pueda tener mayor familiarización. Entre los diversos parámetros que el paciente puede ver o escuchar se encuentran el ritmo cardíaco, la presión arterial, la velocidad del pulso, la contracción y relajación muscular y la medida de las ondas cerebrales. Uso del biofeedback. El uso más frecuente de estas técnicas es en pacientes con problemas cognitivos y de comportamiento, epilepsia, adicciones, estrés, problemas de insomnio, TDAH, ansiedad, síntomas obsesivos, hipertensión, asma, artritis, incontinencia urinaria y fecal, trastornos alimenticios, parálisis cerebral y de Bell, por mencionar algunos. En esta diapositiva podemos encontrar los aparatos más comúnmente utilizados en las técnicas de biofeedback. Entre ellos están el neumógrafo, el electromiógrafo y el electrodermógrafo. Intervenciones para la regulación emocional. La regulación emocional es la capacidad que poseen los individuos para controlar, manifestar y experimentar sus emociones de manera positiva. Estas intervenciones incluyen el reconocimiento de la presencia de un estado emocional, la discriminación de dicho estado emocional, la aceptación de la respuesta emocional, el acceso a recursos y estrategias que permitan la reducción o modulación de la intensidad emocional en función de las necesidades, la capacidad para poner en marcha una conducta dirigida a objetivos a pesar de la presencia del estado emocional y la inhibición de las conductas impulsivas. Algunas de las técnicas de intervenciones para la regulación emocional son la respiración profunda, las afirmaciones positivas, la detención del pensamiento, el ensayo mental y la flecha descendente. Y bien, continuando con la descripción de las técnicas, el entrenamiento en habilidades sociales fue una técnica que está basada en los principios de aprendizaje social de Bandura en 1977. Como definición tenemos que es un enfoque general de la terapia dirigido a incrementar la competencia de la actuación en situaciones críticas de la vida. Como objetivo, esta va a servir para aumentar la eficacia interpersonal y por ende que haya un mejoramiento general de la calidad de vida. Bien, por lo tanto, esta técnica nos va a servir para saber cómo hablar en público, para mejorar nuestras expresiones de amor, agrado y afecto,
para identificar cuándo necesitamos mejorar la defensa de los derechos propios, además de saber cuándo pedir algunos favores o rechazarlos, hacer o aceptar algunos cumplidos, ¿sí? Entonces, esta técnica socialmente habilidosa va a tener 3 dimensiones: la dimensión conductual, que va a ser el tipo de habilidad; la dimensión personal, que van a ser las variables cognitivas; y finalmente la dimensión situacional, que va a estar el contexto ambiental. Bien, el procedimiento, vamos a encontrar el entrenamiento en habilidades. Este va a servir para enseñar conductas específicas. Estas se van a practicar y se van a integrar en el repertorio conductual del sujeto. También la reducción de ansiedad, que esta va a ser la disminución de forma directa mediante algunas técnicas. ¿Cuáles técnicas? Pues entre ellas podemos tener la respiración diafragmática, la relajación, la observación, la distracción cognitiva o la desensibilización sistemática. En la reestructuración cognitiva también se van a aplicar algunas técnicas como son autoinstrucciones, autocontrol, reetiquetado radicional positivo. Y finalmente, en entrenamiento en solución de problemas, vamos a tener que esta puede estar orientado hacia el problema, la definición del problema, generación de alternativas, tomas de decisiones y puesta en práctica de la solución. Ese entrenamiento lo vamos a ver en las próximas diapositivas. La próxima técnica de escribir se llama autoinstrucciones. Como definición tenemos que son órdenes o instrucciones que el sujeto se da a sí mismo para el manejo de su propia conducta durante la actuación. Como objetivo tendríamos que el sujeto, mediante el cambio en las verbalizaciones internas, alcance un incremento de su nivel para la ejecución de una tarea, su capacidad de autocontrol o en su capacidad de solucionar problemas. El procedimiento, por Michel Baum, descrito en 1977, consta de 5 pasos. El primero es el modelado cognitivo. En este, el terapeuta ejecuta la tarea mientras da instrucciones en voz alta. El paciente, por su parte, presta atención y aprende por observación. Tenemos el procedimiento de modelado. Vendríamos con la guía externa en voz alta, donde el terapeuta le da al paciente instrucciones en voz alta para guiar su conducta. Mientras tanto, el paciente repite la acción modelada siguiendo las instrucciones del terapeuta. En el tercer paso, tenemos autoinstrucciones en voz alta, donde el terapeuta solamente observa, orienta, corrige y refuerza. El paciente, por su parte, se guía mediante autoinstrucciones en voz alta en cada uno de los pasos para ejecutar la tarea. Luego tendríamos autoinstrucciones enmascaradas. Aquí solamente el terapeuta observa, orienta, corrige y refuerza. Entonces el paciente repite la ejecución de la tarea guiándose en cada paso por las mismas autoinstrucciones, pero ahora solamente son murmuradas en voz baja. Y finalmente tendríamos autoinstrucciones encubiertas. Nuevamente el terapeuta solamente observa, orienta, corrige y refuerza. El paciente, por su parte, guía su conducta mediante autoinstrucciones internas y únicamente las piensa. Ya no las expresa de forma oral. Tendríamos entonces finalmente el ensayo de conducta en práctica real. Continuamos ahora con la terapia de solución de problemas descrita por Zurilla y Goldfried en 1971. Como definición tenemos que es un proceso cognitivo, afectivo y conductual mediante el cual un individuo intenta identificar o descubrir soluciones a los problemas específicos que se presentan en la vida. Se pueden utilizar técnica cognitiva de Beck o el entrenamiento en inoculación de estrés, además de entrenamiento de habilidades sociales. En esto se pueden abordar problemas de tipo interpersonal, personal o sociales y comunitarios. El objetivo principal va a ser mejorar la competencia social y disminuir el malestar psicológico. Los pasos de la terapia de solución de problemas o procedimientos son el siguiente. Primero se requiere la creación de una adecuada relación terapéutica. Después la evaluación conductual, la formulación de caso y evaluación de la capacidad de solución de problemas. Probablemente también se necesite la aplicación del entrenamiento en solución de problemas como tratamiento único o como técnica complementaria a otras de un tratamiento.
Después seguirían los siguientes pasos: orientación hacia el problema, definición y formulación del problema, la generación de soluciones alternativas, toma de decisiones, puesta en práctica y verificación de resultados, y finalmente tareas para casa y otros ejercicios en la solución de los problemas, además del mantenimiento y los resultados en la prevención de la recaída. Métodos de autocontrol. El autocontrol es la emisión por parte del sujeto de una conducta controladora que trata de alterar la probabilidad de ocurrencia de una conducta inadaptada. El sujeto es el principal responsable de su mejoría, lo que supone resuelva su problema actual y prevenga la aparición de otros. Barraca 2014. Fase de entrenamiento. 1. Concreción de objetivos y trabajo en motivación. 2. Autoobservación y autorregistro. 3. Entrenamiento en técnicas concretas. 4. Aplicación de la técnica en contexto real. 5. Revisión de las aplicaciones con el modificador. 6. Prevenir recaídas y lograr estabilidad en los objetivos alcanzados. Técnicas. Las técnicas que se emplean son básicamente 3. A. Técnicas de control estimular. Es la intervención que se realiza antes de que la conducta tenga lugar, manipulando los estímulos discriminativos. B. Técnicas de programación conductual. En ellas, la intervención se realiza a posteriori, manipulando las consecuencias de la respuesta cuando ésta haya tenido lugar. Y C. Autoinstrucciones, que son autoverbalizaciones diseñadas para aumentar el autocontrol. Autorregistros. El autorregistro es una técnica que evalúa y recoge información sobre las conductas del paciente. Es de gran utilidad si se elabora de forma clara y simple y debe ir acompañado de un entrenamiento mínimo. Además, permite registrar conductas motoras, fisiológicas y cognitivas. Ibáñez 2010. Características. A. Son semiestructuradas. B. Requiere anotar las conductas de inmediato o al menos al poco rato. C. Se aplica en situaciones naturales. D. Se aplica en distintos dispositivos, siendo el lápiz y papel los más utilizados. Fernández Ballesteros, 2013. Procedimiento del autorregistro. Se entrena al paciente cómo realizar el registro. Después se pide al paciente registre sentimientos, pensamientos y acontecimientos asociados, valorando de 0 a 100 cómo se encuentra. Posteriormente, se incluyen unidades de tiempo, semana y horas del día, el cual podría ser utilizado para anotar la frecuencia de una conducta a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Después, se puede incluir la observación de la conducta problema y de los antecedentes, lugar, situación, pensamientos, sentimientos, personas, y también de los consecuentes, pensamientos, sentimientos, acciones de las personas. Finalmente, gracias a dicha información, es posible contar con una línea base y permite comprobar la mejoría en el estado de ánimo del paciente. Mindfulness. Mindfulness es una práctica en la que se presta atención de manera intencional en el momento presente, sin juzgar. John Kabat-Zinn, 1990. Esta práctica se integra dentro de las intervenciones y terapias de tercera generación. El entrenamiento en habilidades mindfulness produce regulación emocional, disminuye la sobreimplicación como rumiación, obsesiones, conductas compulsivas, etc., así como la subimplicación emocional, tales como distracción, distorsiones cognitivas, entre otras. Las experiencias de mindfulness requieren implicarse en una serie de conductas que conlleva cambios cognitivos y actitudinales en la forma de relacionarnos con eventos internos y externos. Aplicación. La integración de mindfulness en el campo de la psicoterapia ha sido muy abundante y se incluye en el tratamiento de una amplia variedad de trastornos. Entre los programas que se basan en la práctica formal de mindfulness, destaca el programa de terapia cognitiva basado en mindfulness, Siegel, Williams y Tesdell 2002. En las sesiones, el objetivo es cambiar la manera de funcionar automáticamente, enfrentar los obstáculos, conciencia plena de la respiración, permanecer en el presente, permitir
o dejar ser. Los pensamientos no son hechos. Cuidar mejor de uno mismo y emplear lo aprendido para afrontar los futuros estados de ánimo.